Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25, empieza la redacción de donde parte la profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27 narra la última semana, la 70ª semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora bien, como es lógico, tenemos que iniciar desde el principio, perdón por la redundancia, pero vamos a ser muy dinámicos en esto. El profeta Daniel está orando a Dios. Hay dos cosas que se retoman dentro de la oración del profeta. Hay dos cosas que tenemos que retomar y tener en mente de lo que Daniel está orando. Y una es el contexto histórico teológico en el cual Daniel está orando, y estoy hablando que él está pidiendo una respuesta acerca de la profecía que Dios le dio al profeta Jeremías, que a los 70 años el pueblo de Israel saldría de la cautividad. Y dos, es bajo el contexto teológico el cual Daniel está orando sobre un pacto. Él está pidiendo respuesta dentro del contexto teológico de pacto, y dos, él está pidiendo respuesta sobre la profecía de Daniel sobre los 70 años que duraría el cautiverio, y eso lo pueden encontrar en el capítulo 29, capítulo 28, 25, del 8 al 11, y capítulo 29, versículo 10, el capítulo 25, versículo 11, y capítulo 29, versículo 10. No le voy a dar lectura porque si no nos detendríamos mucho. Yo espero que ustedes lo lean en casa. Alguno de ustedes ya conoce perfectamente el contexto de la profecía de Daniel, de Jeremías. Ahora, la profecía, Daniel está orando al Señor, está pidiendo misericordia por el pecado del pueblo, y está pidiendo una respuesta para que se cumpla lo que él ya, lo que el profeta el profeta Jeremías ya había dicho por palabra de Jehová. Él está pidiendo una respuesta y él obtiene mucho más de lo que él está pidiendo. Bajo el contexto de la respuesta de Dios a la oración de Daniel con respecto a la profecía de Jeremías, bajo el contexto teológico del pacto, él recibe 4 cosas: la restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías y lo que sucedería, el rechazo y la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Vuelvo a explicar esto de una forma muy sencilla. Daniel está orando a Dios, pidiendo misericordia por el pueblo de Israel, bajo el contexto de la profecía de Jeremías, de los 70 años de cautiverio.
en el contexto teológico del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y Daniel recibe 4 cosas a observar: la restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías y lo que sucedería, el rechazo y muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Si ustedes se dan cuenta, esto lo podemos dividir únicamente en 2, que sería la restauración de Jerusalén, aparición del Mesías y lo que sucedería, y 2, rechazo, muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén nuevamente. Ahora bien, recordemos que es una profecía un poco complicada y esto ha dado pie a que existan diferentes escuelas de interpretación. Como lo hemos estudiado, únicamente las voy a mencionar para que lo recuerden. La primera escuela es la histórico-crítica, y esta nos brinda o nos ofrece un cumplimiento antes de Cristo. Y cuando la revisamos nos dimos cuenta que es imposible que esta profecía sea objetivamente bíblica, ya que la profecía se centra en el Mesías. Y si nosotros lo visualizamos antes de Cristo, rompe el parámetro exegético. Ellos dicen que la semana 1 al 7, estas semanas incluyen desde la caída de Jerusalén en el 587 al 586 antes de Cristo, hasta el decreto de Ciro en el 538, o bien, según Bert, y después la semana 8 al 69, desde la restauración del templo hasta el asesinato del sur, y después la semana 70 a la mitad de la semana Antíoco profana el templo en el 164. Ahora, la interpretación futurista o dispensacional, la cual dijimos que la mayoría de ustedes conoce, y de la semana 1 al 7 abarca del decreto de Esdras, ¿sí? La semana, perdón, la semana 1 al 7 abarca del decreto de Esdras 458. La semana 8 al 69 dijimos que llega hasta el Mesías, y donde ellos nombran que empieza el paréntesis. Ellos hacen énfasis sobre un paréntesis, retomando Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17, con lo que ellos nombran la segunda de lo que visualizaríamos como, según su interpretación, 3 venidas. Y la semana 70 ellos lo relacionan con Apocalipsis capítulo 4 en adelante, donde ellos dicen que la iglesia ya no está. Recuerden que ellos visualizan un rapto secreto. Ellos visualizan que nuestro Señor Jesucristo viene, su segunda venida. Él viene, rapta a la iglesia y se va, y después nombran lo que ellos llaman la gran tribulación, un periodo de 7 años. En 3 años y medio hay una paz, y 3 años y medio después es la gran tribulación, lo que ellos visualizan o lo que ellos redactan en su interpretación, ocupando las 70 semanas de Daniel. En la semana 69 empieza el paréntesis, y este paréntesis se cumple hasta el inicio de la semana 70, en la cual lo constituyen o lo relacionan con la segunda de 3 venidas que ellos aseguran que Jesucristo tendrá. Bueno, ya hablamos del dispensacionalismo, no tiene sentido ahorita mencionarlo, sino que nos basaremos en la interpretación histórico-mesiánica. Esta interpretación, como su nombre lo dice, se basa en Jesucristo, histórico-mesiánica. Es considerada como una interpretación clásica.
Esta interpretación dice esto: la semana 1 al 7, desde la orden de la reconstrucción de Jerusalén, ¿sí?, abarca 3 decretos, o se visualiza en 3 decretos: el decreto de Ciro, 536 al 538, el decreto de Darío, del 517 al 519, y el decreto de Artajerjes, del 456 al 458, hasta la reconstrucción completa. Y recordemos que hay otro decreto en el 444. Pero la mayoría que abraza la interpretación histórico-mesiánica se basa en el decreto de Artajerjes, del 456 hasta el 458. La semana 8 al 69 de la reconstrucción completa hasta el Mesías. Cuando hablamos hasta el Mesías, no estamos hablando hasta el nacimiento o desde el nacimiento del Mesías. Estamos hablando hasta que el Mesías aparece como tal. Esto lo vemos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde empieza su ministerio terrenal, donde empieza el ministerio del Mesías. La semana 70, esto incluye el ministerio de Cristo, que como lo sabemos dura, según la redacción bíblica, 3 años y medio. A la mitad de la semana nuestro Señor Jesucristo es crucificado, 3 años y medio, donde nosotros, al exponer el libro de Hebreos, vemos que gracias a lo que Él hace en la cruz del Calvario, se suspende todo sistema de sacrificios, que era un hecho tipológico que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y luego, posteriormente de que Él es crucificado, el Evangelio es predicado primeramente con exclusividad a los judíos y posteriormente a los gentiles. Ahora bien, como ya lo mencioné anteriormente, la profecía de Daniel, dentro de su mismo desarrollo, entiende el contexto teológico bajo el término de pacto. Ahí empezamos a entender las 70 semanas de Daniel. Cuando nosotros hablamos de lo incongruente del dispensacionalismo, entendemos que ellos no abrazan y no comprenden la teología del pacto como tal. Nosotros, por la gracia de Dios, entendemos la teología del pacto. Hemos hablado de ella, repito, no como quisiésemos hablar, pero hemos hablado de la teología del pacto y resumimos que toda la Escritura está unida en sí bajo el decreto eterno de Dios. Conocemos o abrazamos lo que el federalismo de 1677-1689 enseña. Hay un pacto de redención, un pacto salutis, donde Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo determinan redimir a un grupo de personas para alabanza de la gloria de su gracia. Esto se visualiza en un pacto eterno, el pacto salutis. Posteriormente hay una redacción pactual que une el decreto eterno de Dios hasta que se consuma. Lo vemos en el pacto adánico, lo vemos en el pacto de gracia, lo vemos en el pacto abrahámico, lo vemos en el pacto noéico, en el pacto mosaico, en el pacto abrahámico, en el pacto davídico, hasta llegar a el nuevo pacto con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bajo el contexto de pacto, ustedes pueden ver en el versículo 4 del capítulo 9 de Daniel, que dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Está bajo el contexto de pacto su petición, contexto teológico. Él está orando bajo un pacto, bajo el cumplimiento de un decreto de Dios. Y en el versículo 27, él dice en la respuesta: y por otra semana confirmará que el pacto con muchos. La respuesta es el cumplimiento de un pacto. Ahora pasamos a la palabra semana, nada más por no dejarlo
Y cuando hablamos a profundidad de ello, dijimos, ahora nosotros por el escaso conocimiento que tenemos de la Escritura, queremos adoptar los términos que tenemos actualmente en la Escritura. Si hablamos de semana, a todos nosotros se nos viene a la mente un rubro de 7 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar de una forma sencilla de una semana. Sin embargo, el profeta Daniel lo entiende bajo el contexto teológico. La palabra semana en el hebreo es Shabua o Sheba, que significa literalmente un periodo de 7, septena. Ahora, esto especifica, hace énfasis que se habla de un conjunto de 7. ¿Por qué estoy siendo enfático en ello? Porque nosotros vemos la redacción de Levítico capítulo 25 en el versículo 8, donde hace énfasis en el año de jubileo y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser ¿cuánto? 49 años. Daniel recibe la profecía bajo un contexto teológico, yo se los dije, él lo entiende perfectamente, él lo entiende sin ningún problema, él sabe a qué se está refiriendo. Esto lo pueden ver también en el capítulo 25 del versículo 9 en adelante, donde no daremos lectura porque ya hablamos al respecto. Y nosotros nos encontramos en el capítulo 25 del versículo 52 en adelante, donde se ve claramente un hecho tipológico de redención. 7 por 7, 49. Estamos hablando de años, según la referencia de el libro de Levítico en el capítulo 25, donde ustedes ya tuvieron oportunidad de leer y estudiar. Dijimos que únicamente voy a retomar a grosso modo esto y no puedo detenerme a pesar de lo hermoso de cada uno de estos textos donde nos enseña tipológicamente el camino a Cristo. Quisiéramos detenernos. Yo les hice mención de lo que está en Lucas en el capítulo 4 del versículo 16 al 19, donde el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo es mencionado, y en el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Yo les hice mención de la traducción que nos da el Nuevo Testamento recobro, y dice a proclamar el año agradable del Señor. ¿El año de qué? De jubileo. Levítico capítulo 25, versículo 10. Ahora bien, entendiendo brevemente, ya lo hemos mencionado, disculpen la brevedad, pero tenemos mucho que abarcar y el tiempo nos va a consumir. Estamos hablando de 490 años en total. Si estamos hablando de 70 semanas de año, estamos hablando de 490 años. Esto se divide así. Si se menciona que habrá primero 7 semanas, después 62 semanas y después una semana, estamos hablando que las primeras 7 semanas afirman 49 años, después 62 semanas, 434 años, y la última semana son 7 años. 70 semanas, 49 más 334 más 7, 490 años. Como ya lo mencionamos anteriormente, y voy a hacer hincapié de una forma muy sencilla, la fecha se cuenta desde el versículo número 25. El versículo 25 del capítulo 9 dice, desde la salida de ¿qué? De la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías
príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas son estas? 69 semanas. Suma, desde la salida de la orden para restaurar y edificar hasta el Mesías príncipe, habrá 7 y 62 semanas. Es decir, nos está dando un periodo de 69 semanas. ¿Hasta dónde? Hasta el Mesías príncipe, donde hace un énfasis, punto y coma, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Como ya lo mencioné y únicamente quiero retomar, hay 3 edictos. El edicto de Ciro lo pueden ver en Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 22 y 23, y el libro de Esdras en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Este ocurrió en el 539, no lo tomamos porque según las fechas y lo que la profecía nos exige 490 años, esta profecía, esta fecha no se acopla con las exigencias de la profecía. La ventaja que tenemos nosotros al estudiar esta profecía es que la podemos ver en modo retrospectivo, es decir, es algo que ya se cumplió. Lo único que tenemos es que checar las fechas, es visualizar las fechas y ver dónde está la salida, dónde empieza verdaderamente la reconstrucción, dónde concluye la reconstrucción, porque ahí dice hasta la reconstrucción, ¿sí? Y en qué fecha fue el Mesías y posteriormente la última semana. Entonces, el decreto de Ciro no es válido. Si quieren ver un extracto del mismo, es sobre la primera orden, como ya lo mencioné, 536 al 38 aproximadamente, encontrada en Extras del capítulo 1 al 4. Tras esta orden retornan aproximadamente 50,000 judíos con los 5,400 utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado del templo de Dios. Esdras en el capítulo 1 del versículo 7 al 11, capítulo 2 del versículo 64 65, es donde ustedes pueden encontrar información sobre esto que les estoy dando. Ya lo leímos, pero recordemos que siempre en este tipo de estudios se les invita a ustedes en casa ser los exegetas en los que examinan estos datos que yo les estoy dando. Si ustedes toman en cuenta que estoy únicamente redactando algo que ya vimos y estoy dando un extracto y nos va a tomar bastante tiempo, es responsabilidad de ustedes verificar estos datos que yo estoy dando, examinarlos en casa y claro, ¿por qué no? Ustedes mismos aportar más a lo que estamos hablando. Ahora, el decreto de Darío. Este decreto se promulga aproximadamente en el 519 y 518 a.C., aunque yo les dije, debemos recalcar que este fue una confirmación del decreto de Ciro. Eso lo pueden ver en el capítulo 5 y 6 de Esdras. ¿Sí? Y el tercer decreto es el de Artajerjes, en el año 456 al 58 aproximadamente. Recordamos que las fechas de los historiadores varían. Y lo vemos en Esdras en el capítulo 7, versículo 11 al 26. El rey le da a Esdras autoridad para reorganizar la comunidad judía de Jerusalén sobre la base de la ley de Moisés, a la vez que le ofrece todos los recursos que necesita para concluir la reconstrucción del templo, que recordemos que no fue concluido completamente con Darío. En esa ocasión regresan con Esdras aproximadamente 2,000 personas,
Ellos no solamente comienzan a trabajar, sino también que inician la reedificación de la muralla de la ciudad. Recordemos que en el primer decreto los samaritanos son los que influyen para que la reconstrucción no se haga. En esta ocasión, a pesar de la oposición, ellos siguen trabajando. En esto ustedes pueden ver un pasaje que todos nosotros conocemos con respecto a Nehemías, ¿sí? Que hay un decreto en el 444, donde Nehemías, que era un copero, él está afligido y Nehemías vuelve. Un extracto, diríamos que la tercera orden con Artajerjes es del 456 al 59, Esdras capítulo 7, versículo 11 al 26. Hay un dato importante, esta fue emitida en el 7º año del reinado de Artajerjes, versículo 7 del capítulo 7 de Esdras, y es superior prácticamente a las otras órdenes. Así que tenemos el decreto del rey Ciro, 539 aproximadamente, 36 al 39, el de Darío, ratificado por el de Ciro, 516 al 19, dátenlo, y el primer edicto de Artajerjes alrededor del 458, ¿sí? Y nosotros dijimos que según la misma cronología nos lleva a inclinarnos por el decreto de Artajerjes en el 456 al 458. Ahora bien, se cumplen las primeras 7 semanas, estamos hablando que es de la salida de la orden y estamos hablando del punto de partida del decreto de Artajerjes, donde tenemos que visualizar 49 años, se volverá a edificar la plaza y el muro, y nos dice, ¿en qué? En tiempos angustiosos. Y esto ustedes lo pueden ver en Nehemías en el capítulo 4, versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Ese es un texto muy conocido. Ellos trabajaron, edificaron la plaza, ¿en qué? En tiempos angustiosos. Ahora bien, las semanas 62, donde estamos hablando de 434 años, y nos menciona hasta el Mesías príncipe. Según la profecía, las restantes 62 semanas, repito, 434 años, las podríamos visualizar a partir del año 408, que nos lleva hasta el Mesías príncipe, 408 antes de Cristo. En el 457 hasta la aparición del Mesías príncipe, donde estaríamos visualizando en prácticamente, y digo entre comillas, el otoño del año 27 después de Cristo. Porque en el otoño del 27 se cree que fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río del Jordán, donde Juan el Bautista lo hace. Eso lo pueden ver en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. A grosso modo, parte desde el decreto de Artajerjes. Esto incluye la restauración del templo y la plaza en tiempos angustiosos. Yo les dije, si ustedes quieren comprender esto, cuando ustedes aborden el libro de Esdras y el libro de Nehemías, léanlo bajo el contexto de las 70 semanas de Daniel. Es decir, bajo el contexto de la reedificación de la ciudad. Y ustedes verán que cada fecha que les estoy dando coincide con lo que el libro de Esdras y el libro de Nehemías redactan. Vuelvo a hacer hincapié, 7 semanas, 49 años,
un periodo de edificación de la ciudad, de reedificación de la ciudad en tiempos angustiosos, 62 semanas, 434 años, donde ustedes pueden visualizar que prácticamente es el periodo intertestamentario, donde no tenemos profecía alguna hasta que el Mesías vuelve, ¿sí? Y como ya lo mencionamos anteriormente, tenemos la última semana, que son 7 años. Ahora bien, ya que eso se ha provisto de una forma sencilla, únicamente retomando o resumiendo, vamos a lo que la profecía redacta en el versículo 26. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel capítulo 9, versículo 26, está hablando de que se le quitará la vida al Mesías. La palabra que puede traer alguna confusión es donde dice, mas no por sí. La frase traducida sería y no tendrá nada, haciendo referencia a que Cristo murió aparentemente sin amigos, sin honor, fue rechazado de los hombres, tratado como un criminal. Aún en la cruz, nuestro Señor Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y vemos que en todo esto se cumple lo que estaba hablado sobre nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes son un poco entendidos en la palabra, ustedes pueden visualizar la profecía de Isaías en el capítulo 53. Ahora, cuando está hablando de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad, hacemos hincapié en lo que sucede con el general Tito, y alguien dijo, pero era general. No, pero recuerden que Tito era hijo de Vespasiano, venía a ser un príncipe. El general Tito en el año 70 destruye el templo, destruye la ciudad, no deja nada, absolutamente nada. Y dijimos, bueno, ¿cómo es que esto cronológicamente si se pasa? Porque el general Tito llega en el año 70 después de Cristo. Y si ustedes visualizan la profecía no implica que lo que iba a ser este príncipe estaba dentro de las 70 semanas. El contexto o la redacción gramatical de lo que está en las profecías, donde yo les hice hincapié al principio, que no está en orden cronológico, estamos hablando de la redacción, no implica que lo que iba a ser el general Tito, que iba a destruir la ciudad, estaba dentro del periodo de las 70 semanas. Esto lo revela nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, en el versículo 37, y Mateo 24, donde yo les hice hincapié que se los tenía que leer sin detenerme, porque nosotros estamos acostumbrados, desgraciadamente, a detenernos por capítulos. Y recordamos que la Biblia en sí no está escrita por capítulos, son redacciones. Si ustedes leen el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas, capítulo 23, versículo 37 de Mateo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Versículo 38, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 24, versículo primero del capítulo 24, que está en un orden, dice, cuando Jesús salió del templo, está hablando en el mismo contexto de lo que está aconteciendo, se iba y se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2, respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea, ¿qué? Derribada.
Entonces vemos lo que sucede con el hijo mayor de Vespasiano, el general Tito, que en el año 70 destruye y concuerda con lo que está diciendo Daniel, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora está hablando sobre la confirmación de un pacto con muchos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estamos hablando de la última semana, ¿sí? No sé si me están siguiendo, a lo mejor yo estoy muy metido aquí en las notas y me estoy siguiendo de plano. 7 semanas, 49 años, la reconstrucción, desde el decreto de Artajerjes. Y esto incluye las redacciones de Esdras y de Nehemías, donde nosotros ya dimos los argumentos en las sesiones pasadas, ¿sí? Donde yo les pido que ustedes, única y exclusivamente con leer la redacción de todo el libro de Esdras y de todo el libro de Nehemías, ustedes pueden dar las conclusiones. Recordemos, ¿sí?, que se tiene que hacer de un modo exegético, para que ustedes puedan ver hasta cuándo se construye o se reconstruye la ciudad, como está hablando en tiempos angustiosos. La ventaja que nosotros tenemos es que lo podemos ver, como lo dije anteriormente, de una forma retrospectiva. Es decir, es algo que ya ocurrió, ¿sí? Es algo que ya pasó. Ustedes pueden ver cuándo fue esta reedificación. Entonces tenemos 7 años, semanas, septenas, Sheva en hebreo, ¿sí?, donde Daniel lo entiende, está pidiendo bajo el contexto de Jeremías sobre los 70 años. Yo les hice hincapié que la redacción es fácil de entender cuando vemos cómo lo está pidiendo Daniel. Daniel lo está pidiendo bajo el contexto de ¿qué? De años. Pide una profecía de años. A él se le vuelve en años, pero bajo el contexto de Levítico capítulo 25 del año de jubileo, 7 de 7, semanas de años, ¿sí? Daniel lo entiende. Yo les dije, no sé si ustedes recuerdan, a Daniel lo que se le dice es esto, ¿sí? Imaginemos en nuestro contexto, se le está diciendo, en 49 años voy a parafrasear en nuestro contexto, ¿sí?, bajo lo que ya conocemos que sucedió. No sé si me estoy dando a entender. Voy a parafrasear en nuestro contexto, pero con los argumentos de algo que ya sucedió. A Daniel se le dice, en 49 años se va a reedificar la plaza y el muro, en tiempos angustiosos, en los tiempos donde Nehemías reconstruye la ciudad en el decreto de Artajerjes. No sé si me estoy dando a entender. Estoy parafraseando únicamente bajo el contexto de lo que ya conocemos. En 49 años se va a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos a partir del decreto de Artajerjes. Después de que se realice eso, en 434 años, a partir de que se reconstruye completamente, va a aparecer el Mesías príncipe. Eso ya nos suman 483 años. Y después va a haber un periodo de 7 años. Cuando concluyan los 483 años, aparecerá el Mesías. No es que nazca. No es que nazca. Aparecerá el Mesías. Aparecerá el momento del Mesías que fue en el ministerio de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparece el Mesías.
apareciendo el Mesías, habrá un periodo de 7 años, la última semana. Ese periodo de 7 años se divide en dos: 3 años y medio y 3 años y medio. Como lo mencionamos en algunas clases, esto ya vimos cómo lo usan los dispensacionalistas. Pero no, 3 años y medio y 3 años y medio especifica que se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Y confirmará el pacto con muchos. Se confirmará el pacto con muchos. Pero lo que tiene que sobresaltar es que dice que se cesará el sacrificio y la ofrenda. Y como todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios de animales, todas las ofrendas, todo lo que está en el Antiguo Testamento, habla, apunta, es una tipología de Cristo. Eso lo pueden ver en todo el libro de Hebreos. Cuando llegamos a la crucifixión de nuestro glorioso Salvador, donde muere y resucita conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados, cesa todo sacrificio y toda ofrenda. Todo lo que era un tipo en la cruz del Calvario, cesa. Entonces, a la mitad de la semana, septena, 3 años y medio, estamos bajo el entendimiento del Levítico capítulo 25, se cesa el sacrificio y se confirma el pacto con muchos. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, ya que parafraseé, voy a continuar con los argumentos, perdonen que esté tratando de hacer lo más dinámico posible, pero es mucha la información y no quiero quedar estancado, a pesar de que vamos en la página 6, me faltan 34 páginas. Solamente un milagro nos va a poder. Y como no somos carismáticos. Ok, entonces seguimos adelante. Bajo el contexto del pacto, Mateo capítulo 26, versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Como ya lo mencioné anteriormente, Daniel en capítulo 9, versículo 27, ¿sí? Dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para argumentar lo que yo les acabo de mencionar, lo que yo acabo de parafrasear, ustedes lo pueden ver en Hebreos, en el capítulo 7, versículo 26 al versículo 27. No voy a dar lectura para no detenernos. Y Hebreos capítulo 10, versículo 11 al versículo 14. Voy a dar lectura únicamente al versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, quiero meterme un poquito en problemas, espero no hacerlo tanto. Cuando estamos hablando el año 27 después de Cristo, aquí me voy a tener muy brevemente. Espero un día poder acomodar mis notas y subirlas al blog o hacer algo con esto, porque son muchas páginas y no podemos tener todo en una exposición, a pesar de que ya hemos hablado de ello. Lo único que quiero que entiendan es que mi deseo es que esto quede completamente claro, ¿sí? Y que tengan ustedes todos los argumentos posibles para que se puedan apoyar en el estudio de esta profecía. Ahora bien, cuando hablamos de periodos, cuando hablamos de tiempos, nosotros o la mayoría de las personas, yo les dije, creen que nuestro Señor Jesucristo nace en el año 0, porque hablamos antes y después de Cristo. Pero recordemos que hubo un error en nuestro calendario. Eso lo tenemos que tomar muy en cuenta para visualizar lo que está en la profecía de Daniel en el capítulo 9. ¿Sí? Según Lucas,
Según Lucas en el capítulo 3, según Lucas, verso 21, 23, Jesús fue bautizado aproximadamente cuando tenía 30 años. Y fue en el año 15 del imperio de Tiberio César. La historia cuenta que Augusto César muere el 19 de agosto del año 14 después de Cristo, y Tiberio César comienza a gobernar desde el 18 de septiembre del mismo año, es decir, 14 después de Cristo, hasta el año 37 después de Cristo. Según la profecía de las 70 semanas, es decir, 490 años, de Daniel 9, en total vemos 69 semanas, 483 años, que nos lleva al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al 15º año de Tiberio César, lo cual cae en el 27 después de Cristo. Para ser exactos, estamos hablando del otoño de aquel año. ¿Sí? Recordemos que yo les hice hincapié que no se usaba, o en la forma que el calendario se visualiza en ese tiempo no es como se usa actualmente. Si un niño nacía en el otoño, antes del otoño de un año, 2 días antes, y pasaba el otoño, ¿sí?, decía que ese niño, a pesar de tener 3 meses, ya tenía para ellos, ¿qué? 2 años. ¿Sí? Entonces, eso se cuenta con los años de Tiberio. ¿Sí? Ahora bien, tengo mucho material de eso, nada más que si nos detenemos, nos llevaríamos todo el tiempo y nos vamos a detener. Únicamente quiero dar algunos datos. Para los judíos, cuando habla de un reinado, no se contabilizaba a partir del año nuevo civil, es decir, del primero del año Tisri, que es en el calendario hebreo, que sería otoño. Esto significa que pasando la fecha del año nuevo civil judío, no comenzaba el siguiente año del reinado del rey en cuestión. No sé si me estoy dando a entender. De esta manera, el primer año del reinado de Tiberio César, lo voy a poner más práctico, disculpen, comenzaría el 18 de septiembre del año 14 después de Cristo y se extendía hasta el año nuevo civil judío, es decir, primero del mes Tisri en otoño, y el segundo año de su reinado, que comienza de acuerdo con esta costumbre registrada en la Misra judía, en el año nuevo judío a comienzos de octubre, en otoño del 14. Ahora, ¿quién tiene la culpa de que yo tenga que estar leyendo esto y que me salte tanto documento que tenemos al respecto? ¿Quién es el culpable de todo esto? El culpable no son los demonios ni Satanás, ¿no? Hubo un hombre llamado Dionisio, ¿sí? El Papa Juan I encarga a Dionisio establecer como año primero la era cristiana. Cuando esto se le encarga a Dionisio, era el año 525 después de Cristo, según nuestro calendario actual. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? En ese momento los romanos calculaban el tiempo según su calendario. Su calendario iniciaba a partir de la fundación de Roma. Su abreviatura en latino es ab urbe condita. Una A, una U y una C. A.U.C. que significa desde la fundación de la ciudad. Ab urbe condita.
A.U.C, desde la fundación de la ciudad. Ellos contaban ahí, desde la fundación de la ciudad, se contaba los años. El problema es que él se equivocó en 3 años al datar el reinado de Herodes, por lo que dedujo, escuchen esto, que Jesús nació en el 753 A.U.C, es decir, desde la fundación de Roma. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, lo que él ve, lo que este matemático ve, es que nuestro Señor Jesucristo nace en el 753, partiendo desde la fundación de la ciudad de Roma, según el calendario romano. Pero cuando se le encarga, lo que se le pide es que la era, lo que llamamos como la era cristiana, parta por lógica desde la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el error consiste en 3 años en la localización del reinado de Herodes. Entonces, por eso, nosotros tenemos que regresar 3 años. Es decir, Cristo no nace en el año 0. Cristo nace en el año 3 antes de Cristo. Es por ello que cuando Lucas afirma que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado cuando era aproximadamente de 30 años, si nos vamos a las matemáticas, en forma de calendario, estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo nace 3 años, es bautizado 3 años antes, según nuestro calendario actual, que sería en el año 27 después de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Espero que sí, porque me está costando un poco de trabajo explicarles. ¿Sí? Ahora, tenemos media semana, 3 años y medio y 3 años y medio. Desde el bautismo de Cristo, hablando del otoño del año 27, deben pasar exactamente 3 años y medio hasta la mitad de la semana. Estamos hablando de la última semana o de la 70ª semana. Y fue precisamente el tiempo que pasó desde su ministerio hasta la crucifixión. Estoy hablando del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Donde a la mitad de la semana, como ya lo mencioné, no quiero dejarlo pasar y ya voy a seguir a la conclusión de esta breve explicación de las 70 semanas, donde vemos en su muerte y resurrección el cese de sacrificio y la ofrenda. ¿Está bien? Ahora, algunas personas dicen, ¿cómo datamos los últimos 3 años y medio? O sea, supuestamente concuerda bien todo, estamos desde la salida de la orden, estamos hablando de la orden de Artajerjes hasta la reconstrucción completa y vemos las evidencias en Esdras y Nehemías acerca de ello. Estamos hablando de 49 años, después nos faltan 434 años para llegar a la aparición del Mesías, el bautismo del Mesías, y ya aclaramos lo que sucede con el calendario, ya aclaramos aquellas que tenemos que recorrer 3 años por el error que hubo al datar la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por la ubicación del reinado de Herodes. Entonces tenemos que retroceder, pero matemáticamente sí nos concuerdan esos 434 años de esas 62 semanas, más 49 años de esas semanas, de esas 7 semanas de la reconstrucción de Jerusalén. ¿Sí? Esto nos lleva a datar aproximadamente 483 años, donde vemos el ministerio, el inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que está dentro del reinado de Tiberio. No sé si me estoy dando a entender. Ya dimos esos datos en una sesión, ¿sí se acuerdan? Que hablamos de esos datos. Ahora,
Ya llegamos ahí, tenemos 7 años, nos faltan 7 años, la última semana, la 70ª semana. Y esta 70ª semana se divide en 2, ¿sí? 3 años y medio y 3 años y medio. Si nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio terrenal a los 30 años, es crucificado a los 3 años, a los 33 años y medio aproximadamente, sí nos data. La profecía sí nos implica. Las objeciones son, ¿dónde nos quedan los otros 3 años y medio? ¿Y por qué la destrucción del templo no está dentro de la redacción cronológica de los 490 años? Porque Tito nos vamos hasta el año 70. Bueno, la respuesta de Tito ya se los dije anteriormente, en el orden, vean la redacción, vayan a las escrituras, y no te especifica que lo que iba a suceder con el templo, en este caso nosotros lo vemos en retrospectiva, lo que sucede con el general Tito, ¿sí? Le voy a llamar el príncipe Tito porque es hijo de Vespasiano, fue el hijo mayor de Vespasiano, viene a ser un príncipe. Vespasiano fue un rey, un gobernador, un emperador, ¿sí? Entonces él viene a cumplir como príncipe ese rol dentro de la profecía, pero si nos fijamos en una forma de redacción gramatical, no especifica que eso esté dentro de las 70 semanas, ¿sí? Lo cual, bueno, nos apoya. Nos faltarían los otros 3 años y medio. La profecía o la implicación de la posición histórico-mesiánica implica que esto ocurre en la muerte de Esteban y el inicio del ministerio terrenal, del ministerio del apóstol Pablo. ¿Sí? Porque recordemos que al inicio de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al inicio fue predicado el evangelio única y exclusivamente a los judíos. Pero como el pacto tiene que ser confirmado con muchos, la predicación de los gentiles fue dada o fue llevada por la predicación del apóstol Pablo. Y estos datos ustedes los pueden ver en Hechos capítulo 5, 8, 15, 5, capítulo 6, versículos 5, 8 y 15 del libro de Hechos, 6, 12, 15, 7, 1, 7, 58, 60 del libro de Hechos. También lo pueden ver en la conversión de Pablo, lo pueden ver en el capítulo 8, versículo 1 al 3, Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. ¿Sí? No le voy a dar lectura ahorita por claras razones. Tenemos la última semana del año 27 después de Cristo, el bautismo de Jesús, 3 años y medio, ¿sí? Al año 31 después de Cristo, donde sería la crucifixión, ya acomodando las situaciones del calendario, ya recorriéndonos esos 3 años, ¿sí? Donde se cesa el sacrificio y la ofrenda, y sería el año 34 después de Cristo. Esto ya matemáticamente ya nos suma si partimos del decreto de Artajerjes del año 456 al 458 después de Cristo, al año 34 después de Cristo aproximadamente, se nos cumple el periodo de los 490 años o las 70 semanas de Daniel. Esto es única y exclusivamente de una forma muy superficial, estableciendo las fechas, los periodos y las fechas, examinando algo que sí pasó. No sé si me estoy dando a entender. Lo maravilloso de esta profecía es que data lugares, fechas, ¿sí? Implica personas, implica acontecimientos. Y nosotros no tenemos que estarlo viendo como cuándo va a pasar, como el dispensacionalista, que ya viene un presidente nuevo, ese es el anticristo, y ahí va. Y pónganse a ver las noticias de Israel, porque Israel es el reloj profético, y ahí están todos viendo qué pasa con Israel. Y ya por ahí uno anuncia, no, ya van a reconstruir el templo, no, es que ya viene el anticristo. Y acaban de decretar la paz y las Naciones Unidas y empiezan, ¿sí? Y el nuevo orden mundial, y es que ya está toda no.
tranquilos. Sí, es una profecía mesiánica, se centra en el Mesías, está alrededor del Mesías. Tenemos que verlo bajo el contexto de esta redacción. Tenemos que hacer una exégesis. Bueno, ¿qué anunciaba el sacrificio y la ofrenda? ¿Qué hablaba el Antiguo Testamento sobre el sacrificio y la ofrenda? Era una tipología. ¿A poco creen que a Juan el Bautista nada más porque sí se le ocurre? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablamos tipológicamente del sacrificio y la ofrenda, del sacerdocio que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, no necesitamos más ofrendas, no necesitamos más sacrificios. Porque hubo un solo sacrificio perfecto, perfecto. Y para eso ustedes pueden leer todo el libro de Hebreos, que se encarga de redactar de esto. Donde no hay ninguna duda de aquello que yo estoy diciendo ahorita. No hay absolutamente ninguna duda. Ahora bien, únicamente nos hemos encargado de hablar de fechas, nos hemos encargado de hablar de lugares, de una forma muy superficial. Voy a tratar, ahí tengo los videos, de apurarme y subirlos para que ustedes puedan datar cada situación que ahorita estoy mencionando de una forma completamente superficial. Tenemos 49 años, 7 semanas, desde la salida de la orden hasta la reconstrucción completa, implicando los decretos Ciro, Darío y Artajerjes, pero basándonos en el decreto de Artajerjes, haciendo una exégesis del libro de Esdras y el libro de Nehemías. Posteriormente tenemos un tiempo de 434 años, 62 semanas, donde implica el tiempo intertestamentario, donde no tenemos ninguna profecía. Recordemos que lo maravilloso de esta profecía que implica que llega o llena todas las profecías anteriores, pero esta habla de un tiempo específico. Ese tiempo intertestamentario llega hasta que nuestro Señor Jesucristo aparece, hasta la llegada, hasta la aparición del Mesías. ¿Y esto cuándo es? No es cuando nace, ¿sí? Entonces, en la aparición de su ministerio terrenal, en el año 27 después de Cristo, cuando él tenía aproximadamente 30 años y Juan el Bautista lo bautiza. Nuestro cálculo lo hacemos según los datos que tenemos en el calendario, los errores que tenemos en el calendario al datar la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y los cálculos errados acerca del reinado de Herodes, y por lo cual estamos retrocediendo 3 años, pero tenemos el cálculo o tenemos las especificaciones del reinado de Tiberio, según la redacción del mismo Lucas. Ahí tenemos nuestras 69 semanas en la aparición del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos suman 483 años, y nos faltarían 7 años. 3 años y medio el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz del Calvario, donde se cesa el sacrificio y la ofrenda, y 3 años y medio donde se predica el Evangelio, se confirma el pacto con muchos. Ahora bien, para darle más énfasis a esto, yo quiero que me acompañen para concluir al versículo 24 del libro de Daniel. Ya estamos por terminar. Esta superficial exposición de las 70 semanas de Daniel, gracias a Dios la mayoría de ustedes estuvo en las redacciones, por lo cual no les está causando dificultad al entenderlo. Hasta algunos están durmiendo, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien, dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer justicia perdurable. 6, sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos.
1, fin de la transgresión. 2, terminar con el pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, justicia eterna. 5, sellar la visión y la profecía. 6, ungir al santo de los santos. Ese es el objetivo. Es el objetivo de esa profecía, de esas 70 semanas, que ya lo datamos en tiempo. Ahora vamos a estos objetivos. Primer objetivo, fin de la transgresión. Y como los intérpretes futuristas toman todo literal, es una característica del dispensacionalismo, ser literal en todo. Bueno, entonces vamos a ver una etimología de la palabra. La palabra transgresión, pesha, falta, infracción. Hebreo, fecha, con P. Infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, transgresión. Según Romanos capítulo 4, versículo 15 y versículo 25, voy a dar lectura al versículo 15, pues la ley produjo ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y el versículo 25 dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Romanos capítulo 4, versículo 25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Poner fin a qué? A la transgresión, fecha. Eso ustedes lo pueden ver en Mateo capítulo 1, versículo 21, Juan capítulo 17, versículo 2, Juan capítulo 17, versículo 6 y versículo 9, donde hace inferencia a la elección de los santos, los cuales iban a ser, a los cuales se les iba a imputar esta justicia. ¿Sí? La remisión de las transgresiones hechas por Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados que mencioné en los versículos anteriores, de los electos, según capítulo 17 del Evangelio según San Juan, reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces Él pone fin a la transgresión, ¿dónde? ¿Dónde? En su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ahí. El segundo objetivo es terminar con el pecado, y algunos dirán, bueno, es que todavía tenemos pecado. Por supuesto que tenemos pecado remanente, pero recordemos que el fin de la misma profecía, ¿sí?, es exaltar la gloria del Mesías. El fin de la misma profecía está centrada en el Mesías y en torno a lo que Él iba a hacer. Y Él muere por nuestros pecados. Aquí el problema no es la palabra pecado, aquí el problema es la palabra terminar. En hebreo, haktam, encerrar, cerrar, sellar, firmar. Isaías capítulo 43, versículo 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre, y no me acordaré más de tus pecados. Hebreos capítulo 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. También pueden ver Jeremías 31, 34 y Jeremías 50, 20. Él muere por nuestros pecados. Él en la cruz del Calvario encierra, sella, haptam, encierra, sellar, termina con el pecado. No estamos hablando que ya no tenemos pecado, nosotros tenemos pecado remanente. ¿Sí? Tercer objetivo, expía la iniquidad. En hebreo, kafar, espiar, cubrir.
condonar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, perdonar, purificar, reconciliar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos capítulo 2 versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para expiar. Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Cuarto objetivo, traer justicia eterna. La palabra justicia que está usando el libro de Daniel en hebreo es tzedet, justo, recto, justicia en términos legales. Gálatas capítulo 3 versículo 34, de manera que la ley ha sido nuestro año para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. Nuestra justicia es eterna. Él murió en la cruz del Calvario y al imputarnos su justicia, eso ya no se desvanece. Nuestra justicia, la justicia que Dios nos imputa en la cruz del Calvario es eterna. A esa justicia se está refiriendo. Ustedes pueden ver en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Y segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quinto objetivo, para sellar la visión y la profecía. Él sella todas las visiones y todas las profecías, porque todo se habla de Él, todo el Antiguo Testamento habla de Él. Y ustedes pueden ver uno de mis pasajes preferidos en la Escritura, que es el camino de Emaús, Lucas capítulo 24, del versículo 25 al 26, leeré únicamente. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que, ¿qué? Los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que fuera entregado en gloria? En el versículo 44 les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? De mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Está hablando de todo el Antiguo Testamento. Él sella la visión y la profecía. Hechos capítulo 3, versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿qué? De todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Él sella la profecía, Él sella la visión y la profecía, y nuestro sexto objetivo es ungir al Santo de los Santos. Se refiere a Cristo, apartado y capacitado para ello, como ustedes lo pueden ver Lucas capítulo 4, versículo 18, Hechos capítulo 10, versículo 38. Nosotros sabemos que Él fue ungido con el Santo Espíritu. Hechos capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y así podemos ver que lo que está en el versículo 24 del capítulo 9 del libro de Daniel se cumple. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Voy a parafrasear para concluir esto, esperando que no exista absolutamente ninguna duda.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, y da 6 objetivos que ya los vimos de una forma muy superficial. También quedó grabada la clase donde profundizamos un poco más al respecto, ¿sí? Hay 6 objetivos que se cumplen, ¿sí? Esos 6 objetivos son, valga la redundancia, ¿sí?, el punto central de la profecía, que es Cristo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, y dimos los seis objetivos que están en el versículo 24, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto va a empezar desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, y esto es en el decreto de Artajerjes, a pesar de que tenemos el decreto de Ciro, el decreto de Darío y el decreto de Artajerjes. Hay 2 de Artajerjes, uno en el 456 al 58 y otro en el 444 aproximadamente, pero matemáticamente, como ya hemos dicho, al mirar la profecía en retrospectiva, el que nos concuerda con las fechas es el de Artajerjes, en el de 456 al 458. Ahí tenemos que visualizar 49 años, 7 semanas, hasta la reconstrucción completa, tomando, repito, exegéticamente lo que Esdras y Nehemías aportan para nuestro conocimiento de la restauración del templo y de la ciudad y del muro y de la plaza. Ahora bien, termina ese periodo y empiezan 62 semanas, 434 años, hasta que aparece el Mesías. Esto es en el bautismo de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y recordamos que a pesar de que Lucas implica que que su ministerio inicia aproximadamente a los 30 años, según el error que tenemos para datar la fecha de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos tendríamos que recorrer aproximadamente 3 años, y eso indica que sería el año 27 después de Cristo, por el error que existe en nuestro calendario. No sé si me estoy dando a entender. Posteriormente tenemos 3 años y medio en ministerio terrenal. Él muere y resucita conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados, y cesa el sacrificio y la ofrenda, porque todo eso apuntaba a Cristo. Posteriormente tenemos los otros 3 años y medio donde se confirma el pacto con muchos. El pacto se confirma en la cruz del Calvario, pero se confirma también en la predicación del bendito evangelio, donde podemos visualizar la muerte de Esteban y el inicio del ministerio del apóstol Pablo, donde empieza a predicar el evangelio, ¿sí? Y recordemos que al principio se predica el evangelio única y exclusivamente a los judíos, pero también se predica posteriormente a los gentiles, a los no judíos. Ahora bien, tenemos la fecha, o tenemos el acontecimiento histórico de lo que sucede con el general Tito, o el príncipe Tito, hijo mayor de Vespasiano, quien en el año 70 destruye el templo, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo había predicho, que no quedaría piedra sobre piedra, y tal y como está en la profecía de Daniel en el capítulo 9, que se cumple. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es lo que iba a ocurrir, es lo que ya redacté, es lo que ya hemos estudiado. ¿Sabe pues, si entiende, que desde la salida de la orden parafraseamos el decreto de Artajerjes en el año 456 al 58-59, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en el año 27, por los errores de nuestro calendario? Él es bautizado a los 30 años, pero nuestro calendario tiene un error de 3 años. Ya lo vimos de una forma muy superficial. Disculpen, el tiempo no nos alcanza. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Nosotros podemos ver lo que sucede con Nehemías, ¿sí? Con una mano edificaban y con la otra tenían la espada, ¿sí? Recordemos que esa vez, aunque los samaritanos se opusieron, ellos no lograron detener la edificación o reedificación, mejor dicho, ¿sí? De Jerusalén. Versículo 26 del capítulo 9, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, después, ¿sí? Después, no al concluir, después, mas no por sí. Yo por eso les dije, la redacción gramatical no implica una cronología exacta. Sí en las semanas, mas no en la redacción gramatical. ¿Sí? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo que sucede con Tito en el año 70, el príncipe, mayor de Vespasiano, el general Tito. La redacción igual no está en cronología gramatical, ¿sí? Pero sí las 70 semanas. No sé si me estoy dando a entender. Espero y sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Estamos hablando de la última semana. A la mitad de la semana, 3 años y medio, Shabbat, septena, tomándolo de Levítico, capítulo 25, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y se derrame sobre el desolador.